Muy buenas noches. Soy Gustavo Roncancio, médico internista infectólogo. Trabajo en la clínica Cardiovid en Medellín. Agradezco mucho estar en esta sesión en relación con la implementación de bundles para la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud y a las infecciones asociadas a dispositivos en el contexto latinoamericano. Esta es una presentación de ASLACI, la Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones. Y como tal, pues justamente esta es mi confluencia de intereses donde la conferencia de la que vamos a hablar pues está dirigida hacia trabajadores de la salud, está enfocada en prevención y básicamente no recibimos honorarios para esta presentación, no declaramos ningún conflicto de intereses para la misma. Y aquí entonces, en este punto que esta conferencia tiene este tema tan largo, pues básicamente yo quiero enfocarme en uno a uno de los puntos que tiene. Y la primera es infecciones asociadas a dispositivos. Como infectólogo, pues básicamente en algunos contextos debemos salvar algunos dispositivos que son muy valiosos, no solo por su costo, sino por lo que implica para el paciente, como por ejemplo un catéter venoso en un paciente de hemodiálisis en donde sabemos que se acaban, entre comillas, los accesos venosos centrales. Y hay algunas situaciones en donde sí vamos a presionar para que se retiren rápidamente los dispositivos para poder curar justamente al paciente. La infección asociada a dispositivos muchas veces no se cura solo con antibióticos. Tenemos que retirar el dispositivo si queremos que en realidad nuestro paciente salga adelante. Y esto, y aquí voy a presentar la visión como infectólogo que tengo, va a estar dado básicamente por esta triada. Es una modificación de la triada epidemiológica que todavía conocimos. Esta es una triada diferente, una triada de hospedero, antimicrobiano y patógeno, donde lo que típicamente vemos es que esto viene cambiando con el tiempo porque ya no solo hay que involucrar al ambiente, sino que hay que pensar que a veces hay microorganismos que colonizan los dispositivos y se pueden volver patógenos y que eso está influenciado por el ambiente, por el estado inmunológico del paciente y a veces se vuelven resistentes a los antimicrobianos porque simplemente forman biopelícula y no puede el antimicrobiano eliminar la infección. Ese es el problema de la infección asociada a dispositivos. Uno, se presenta más fácil porque el dispositivo favorece la adherencia de los microorganismos o la persistencia o la resistencia de estos, pero también justamente estos dispositivos hacen que se presente mayor posibilidad de dificultades a la hora de curar o tratar de curar al paciente. La infectología da muchos puntos y reúne muchas ciencias, pero justamente en el contexto de lo que hablamos, empezamos a ver que un condicionante muy importante para que nuestro paciente pueda salir adelante es el hardware, donde la mayoría de los pacientes que están en cuidado intensivo tienen un dispositivo, catéter venoso central, catéter urinario, ventilador mecánico y otros más como oxigenación extracorpórea, perfursor de células, y otros más que pueden hacer que justamente no podamos curar rápidamente al paciente y que al contrario, por intentar salvar la vida, pues tengamos más riesgos de infección. Es así como los dispositivos, en general en la infectología moderna, han cambiado el tratamiento de las enfermedades infecciosas, pero también su prevención. Ese es un punto muy importante y aquí más vale una gota de prevención que una onza de curación, porque la biopelícula justamente que forman las bacterias en estos dispositivos, ya lo hemos mencionado, hace que sean muy difíciles de tratar y a veces los microorganismos se inmortalizan en ellos. Basados en este punto, es importante entonces saber que no tenemos todas las estrategias para curar adecuadamente a esos pacientes y ahí que necesitamos adaptar todo lo que tenemos hacia la prevención específica de este tipo de infecciones. Pero antes de pasar a las medidas específicas de prevención, hablemos de lo que sucede en el contexto latinoamericano. Porque, ojo, uno dice Latinoamérica, entonces tenemos problemas, somos pobres. No, nosotros tenemos 11 hospitales entre los mejores 250 hospitales del mundo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el lío en Latinoamérica, que no solo pasa acá, pasa en muchas partes del mundo, es que justamente tenemos cuidado dispar. Hospitales que están en el top de lo que tiene el mundo, pero también hospitales que ven pacientes complejos que no reúnen ni siquiera las medidas básicas de atención. Y muchos están en todo ese espectro. Y bajo ese sentido es difícil entonces dar medidas para todos los hospitales. Hay hospitales que tienen muchos recursos, hay hospitales que no tienen tantos, y de ahí que la individualización de las medidas es un punto importante a tener en cuenta. Pero no solo hay que individualizar las medidas, también hay que individualizar la vigilancia. Y aquí me permití traer una serie de diapositivas en donde buscamos
los países de Latinoamérica que tenían cifras oficiales de infección asociada a dispositivos en las unidades de cuidado intensivo de adultos y de niños. Y encontramos que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay tienen cifras de adultos. Y vamos a verlas. Y miren lo dispar que pueden ser. El sistema argentino, por ejemplo, a mí me encanta, evalúa cada tipo de unidad de cuidado intensivo con sus parámetros. Los mexicanos evalúan global y en segundo y tercer nivel. Y vemos que en general más o menos está alrededor de 10, la tasa es 10 neumonías asociadas a ventilador por cada 1000 días de ventilación mecánica. Pero llamativamente vemos cifras bajas como las de Colombia. Y uno dice, bueno, yo vivo en Colombia, ¿estamos haciendo las cosas bien? Sí, tratamos de hacerlas bien. Pero la pregunta es, ¿por qué tanta disparidad? ¿No será que de pronto tenemos criterios muy específicos que a veces aplicamos y que justamente eso lleva a que tengamos una exigencia dentro del diagnóstico específica al criterio epidemiológico y que por eso muchos pacientes que reciben antibióticos no necesariamente estén reflejados en estas cifras? Eso es algo que a mí siempre me ha preocupado y de allí que por eso los norteamericanos, por ejemplo, en neumonía asociada a ventilación mecánica han ido más allá y hablan de un verdadero evento asociado a la ventilación mecánica, incluyendo las traqueitis, las traqueobronquitis, todo aquello que recibe antibióticos en el paciente en cuidado intensivo. Ahora bien, veamos en niños, pasa algo muy similar. Y lo que sucede en catéter venoso central, en infección urinaria, va usualmente en puntos muy específicos similares. Las tasas de neumonía, ya dijimos, eran alrededor de 10 en adultos. Básicamente en niños las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica es alrededor del 4.2, pero hay que tener en cuenta que se mezclan muchos tipos de unidades. Y en torrente sanguíneo, digamos que 3.8 podría ser en adultos la tasa por 1000 días catéter, mientras que en niños podría estar alrededor de 4 por 1000 días catéter. Vuelve a señalarlo, hay diferentes tipos de unidades y miren que por eso esto varía. Y cuando vamos a hablar de infección urinaria asociada a catéter vesical es mucho menor en adultos, en niños sí es un poco más. Pero si hay que concluir, ¿cuál es la infección entonces más frecuente? La de más problema, sí, neumonía asociada a ventilador. Y en estos contextos, entonces, más allá de unos hospitales que tienen mucho dinero para prevención, unos países que hacen más énfasis en el diagnóstico, hay que tener en cuenta que nosotros sí tenemos una incidencia alta de infecciones. Y yo creo que lo que sí nos puede diferenciar, por ejemplo, en Norteamérica, es que nosotros sí tenemos una tasa más alta de resistencia antimicrobiana en general. Hay hospitales en los que no, pero en general sí tenemos unas mayores tasas de resistencia, sobre todo por gram negativos. Y en muchos contextos de Latinoamérica, el 30% de los estafilosaurios de la comunidad son resistentes a oxacilina y por lo tanto los de los hospitales también. La adherencia en nosotros, creo, puede ser muy variable a las guías. A veces tenemos limitaciones de recursos e infraestructura, pero tenemos imaginación, tenemos capacidad de trabajo, pero desafortunadamente la vigilancia y la capacitación no son las que necesariamente debemos tener para el grado de vulnerabilidad de nuestros pacientes y el grado de riesgo en el que están y de problemas médicos que aquejan. De allí que un cambio cultural es necesario para que justamente podamos bajar mucho más las tasas. Y yo creo que los hospitales grandes, los hospitales top del mundo, eso es en lo que más trabajan, en cambio cultural, para que justamente apliquemos las políticas, las técnicas y el conocimiento adecuado para prevenir infecciones bajo el riesgo que tenemos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de prevención de infección asociada a dispositivos y como siempre, un mínimo recorrido histórico. Empezamos en los 50, donde empezamos a hablar y especialmente en Estados Unidos sobre la necesidad de disminuir las infecciones asociadas a las atenciones de la salud, especialmente por las brotes grandes de estafilococo que se presentaban en las heridas quirúrgicas y en las venopunciones. El primer impulso formal que recibe la prevención de infección asociada a dispositivos se da por la American Hospital Association, que crea un comité asesor de infecciones y da unas recomendaciones iniciales para vigilar. Y ese es un punto muy importante. La primera parte del control de la infección asociada a dispositivos es la vigilancia. Después entonces, en los años 60 y 70, aparece el Comprehensive Hospital Infection Project, que básicamente empieza con 8 hospitales en Boston, después va a unos hospitales más, a hacer algunos estudios pilotos y básicamente a probar que si controlamos las infecciones podemos disminuir mortalidad. Pero definitivamente lo que marca un hito en la prevención y control de infecciones asociadas a dispositivos es el estudio CENIC. El estudio CENIC básicamente era un estudio para evaluar la eficacia del control de la infección nosocomial
Y como tal, el estudio CENIC del doctor Halley empieza a publicar sus datos 10 años después y dice, mire, sí, nosotros tenemos una tasa importante de infecciones asociadas a la atención de la salud, pero solo con vigilarlo, solo con que haya personal encargado de en vigilar, reportar y retroalimentar a los clínicos en esto, miren ustedes, las infecciones bajan en promedio 50%. Y bajo ese punto está claro, el doctor Halley nos enseñó entonces hace ya muchos años, 40 años, que tenemos que vigilar adecuadamente la infección asociada a dispositivos. En Norteamérica existe esto, entonces desde hace muchos años el CENIC, después aparece el NIS, después aparece lo que conocemos como el NHSN, pero en nuestro entorno ha habido esfuerzos de los países, pero quisiera destacar este esfuerzo que ya es intercontinental, que empieza con un trabajo muy grande del doctor Víctor Rosenthal, argentino, que empieza inicialmente evaluando hospitales en Argentina hace más de 20 años, después empieza a reunir hospitales latinoamericanos y después, miren ustedes, tiene un consorcio internacional de control de infecciones, integrado por datos de 45 países de infección asociada a dispositivos, donde hay representantes de todos los medios, uno de ellos el doctor Patricio Nerselles, que básicamente figura destacada en ASLACI, hace parte dentro de esa publicación y que básicamente trata de justamente no solo tener datos, sino también impactar en la prevención de infecciones. Pero ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi hospital? En donde yo estoy. ¿Esto es aplicable todas las medidas? Ya dijimos que no, que si usted tiene muchos recursos puede aplicar algunas, pero en otras tiene que tener más imaginación, más trabajo. Pero está claro, la vigilancia es una parte clave de la infección asociada a dispositivos y la vigilancia inicialmente debe ser, uno, priorizada. Por eso entonces tenemos estos tres dispositivos, ventilador mecánico, catéter central, catéter vesical o catéter urinario, como los tres objetivos de vigilancia básicos en las unidades de cuidado intensivo. Y esa vigilancia debe ser idealmente activa, no puede ser pasiva. No nos podemos esperar a que nos manden los datos desde las unidades. No, los comités de infecciones tienen que tener su estadística y aplicarla adecuadamente. Muy bien, yo sí estoy convencido de que la inteligencia artificial en esto nos va a ayudar más y nos va a ayudar a quitarnos mucho de ese trabajo desgastante que hacemos en los comités de infecciones de reunir los datos, de ir todos los días a mirar si efectivamente el paciente está a 45 grados, de que si se puso, se hizo la higiene oral para la prevención de la neumonía asociada a ventilador. Todo eso queda anotado en una historia clínica y yo creo que de aquí a unos años la inteligencia artificial o el uso adecuado de algoritmos nos va a permitir leer ese lenguaje natural que está anotado y darnos una estadística clara de quién se infectó, quién no se infectó, dejar esos sesgos de que a veces como personas tenemos de que esta sí me parece una infección, esta no. No, yo sí creo que la inteligencia artificial nos va a liberar un poco de este trabajo y ojo, no nos va a quitar el trabajo, al contrario, nos va a permitir enfocarnos más en el verdadero trabajo que debemos hacer los comités de infecciones, que no es necesariamente vigilar. Ya dijimos, vigilar es muy importante, pero el verdadero trabajo es prevenir y controlar a través básicamente de acciones de educación, acciones de supervisión, acciones de retroalimentación. Basados en eso, y yo lo digo, está a la vuelta de la esquina, esto no es el futuro, es el presente ya. Miren este estudio brasilero en donde nos muestra, de acuerdo al algoritmo usado, cómo la sensibilidad es, miren, más del 90% en la mayoría de los casos para decir que hay una infección asociada a la atención de la salud. Una especificidad que sí puede disminuir un poco en relación con la sensibilidad, marca una precisión que es más o menos buena, 70-80%. Y esto puede ser mucho de lo que nosotros trabajamos en los comités de infecciones día a día. Quitarnos este trabajo creo que nos va a ayudar mucho más. Lógicamente este trabajo debe ser supervisado y debe ser retroalimentado. Pero pienso que hacia allá van las situaciones. ¿Y esto lo podemos hacer en Latinoamérica? Claro que lo podemos hacer en Latinoamérica y creo que estamos en pos de este desarrollo. Ahora bien, ya vigilamos, ahora hay que tener normas y procesos, y las normas son las guías de prevención. Y hay que tener en cuenta que esas guías, uno puede sí adaptarla de otros países, pero a veces hay que más bien ajustar eso a lo que nosotros tenemos y vemos. Entonces tenemos una guía digamos, manejamos mucho en el continente, que es la guía derivada de la recomendación intersociedades de la Sociedad Americana de Epidemiología Hospitalaria, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la Asociación
Asociación de Profesionales para el Control de Infecciones y cuya última actualización está en el 2022. Pero yo quisiera destacar muy buenos esfuerzos que existen desde Latinoamérica, como las buenas prácticas para la prevención de infecciones que el Ministerio de Argentina tiene. Bogotá, por ejemplo, en asociación, Bogotá, la capital de Colombia, la Secretaría de Salud de Bogotá, en asociación con la Asociación Colombiana de Infectología, tiene unas guías muy buenas basadas en evidencia clínica de los 3 eventos de vigilancia en las unidades de cuidado intensivo. Hay una recomendación, por ejemplo, que vamos a revisar un poco más a profundidad de varias asociaciones académicas de Argentina en relación a la prevención de infección urinaria asociada a sonda vesical. Y claramente hay 2 documentos que quisiera mencionar cuando hablamos de paquetes de medidas o de implementación, y son básicamente este uruguayo encabezado por el profesor Medina, la licenciada Guerra, que está hecho, miren ustedes, en el 2009, y que es lo primero que yo particularmente leí en relación a cómo hacer bundles, y uno lo vuelve a pensar ahora y dice, esto todavía es vigente y no ha cambiado gran cosa. México hace unos poquitos años también nos da esta guía como manual para implementación de paquetes de acciones. Recomiendo a todos los que trabajan en comité de infecciones revisar estos 2 documentos que se consiguen fácilmente en internet, y basados en ello, pues yo me he permitido tratar de hablar de procesos y tecnología con una consideración importante a la hora justamente de evaluar lo que hacemos en el día a día. Y es que nosotros podemos tener todas las guías del mundo, podemos tener todo el conocimiento, pero el conocimiento de la práctica hay una brecha. Y la mejor brecha que sabemos es que desde 1847 nosotros tenemos que la higiene de manos es la medida clave para prevenir infecciones asociadas a la atención de la salud. Pero vaya y siga intentando aplicar en el año 2025. La adherencia en las mejores instituciones no necesariamente pasa el 70 o 80%. Y todavía tenemos médicos que no se aplican adecuadamente a ellos. Y bueno, no solo médicos, diversos puntos del personal de salud. Entonces, conocimiento no es igual a práctica. Además, innovación no es igual a práctica. En general, este es un artículo de hace unos años de Rita Rubin que decía que el promedio de tiempo en el que las medidas que emergen basadas en evidencia se aplican a la práctica clínica es de 17 años en general. O sea, aparece un estudio y solo 17 años después logra una implementación real. Y nosotros hablamos mucho de medicina basada en la evidencia, de metaanálisis, de estudios controlados aleatorizados, pero hay que tener en cuenta que menos del 50% de las guías clínicas que están basadas en evidencia en realidad se implementan en la práctica, y ya lo dijimos, aparecen 17 años después, y probablemente solo 1 de cada 5 avances científicos se incluye en la práctica clínica habitual, con otra circunstancia adicional. Menos del 60% de las recomendaciones son realmente basadas en evidencia de alto nivel. Y un punto muy importante a la hora de evaluar esto: higiene de manos. ¿Tengo estudios clínicos aleatorizados doble ciegos controlados de 1 millón de pacientes? No, porque es una medida buena, bonita y barata y que claramente sí tiene evidencia, que incluso puede ser de nivel medio o bajo, y ello no significa que sea la medida más importante de atención. En general, estudios clínicos controlados aleatorizados y metaanálisis los voy a tener con medicamentos o productos derivados de la industria, porque ellos son quienes financian en estos últimos años este tipo de estrategias. Medidas de prevención no necesariamente, a no ser que tengan un dispositivo, tienen estudios grandes. La mayoría de los estudios pueden ser retrospectivos pequeños, pero eso no quiere decir que no sirvan en estos contextos. Yo aquí entonces quiero presentarles a mi profesor, compañero, amigo, el doctor Carlos Garcés Zamudio. Él es infectólogo pediatra y él además trabaja en una unidad de cuidado intensivo cardiovascular pediátrico. Y el doctor Garcés, desde hace 15 años, 15, 18 años que lo conozco, me ha enseñado. Cuando trabajamos en control de infecciones, sí, la tecnología es importante y nosotros debemos usarla, pero debemos usarla en su justa manera. Y en la mayoría de las situaciones, uno no debe implantar nuevas tecnologías hasta que tenga claros y avanzados los procesos de 1, vigilancia, 2, cultura, 3, educación, 4, implementación. Si yo quiero que un dispositivo en realidad me controle las infecciones sin tener estos 4 procesos previos adelantados, pues básicamente puedo hacer que esté mi hospital básicamente involucrar una gran inversión de dinero que de pronto no se va a ver reflejado en prevención de infecciones. Uno usualmente usa estas tecnologías, por ejemplo los capuchones o CAPs, que se usan para prevenir la bacteriemia asociada a catéter central y que están impregnados de antibióticos. En general, por ejemplo, las guías las recomiendan cuando usted ya ha hecho todas las situaciones y a pesar de eso sus tasas no bajan. Ahí es donde probablemente más utilidad se ve aplicado en la recomendación de las guías.
De allí que este gráfico siempre me ha encantado. Usted empieza con medidas básicas. La primera, vigilancia. La segunda, higiene de manos. Y la tercera, educación y retroalimentación. Ya entonces vamos a avanzar un poco más y empezamos a optimizar y usamos los bundles o paquetes de cuidado, más educación, mejorar aspectos técnicos y procesos y después si probablemente la tecnología nos ayude a disminuir esa brecha de infección que nos queda faltando. Y en este punto, finalmente, hay que hablar de lo que conocemos como ciencia de la diseminación o ciencia de la implementación, que ya están unidas, la cual básicamente nos dice por qué no lo hacemos, por qué si hacemos las cosas, aplicando las prácticas basadas en evidencia en entornos reales de atención, identificando, desarrollando y evaluando las estrategias que se adaptan a mi zona, evaluando barreras y facilitadores, todo esto para saber lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer y un punto muy importante, qué implementar, qué no debemos implementar y qué debemos retirar del manejo de nuestras instituciones porque nos hace gastar dinero inadecuadamente o porque básicamente nos hace descuidar cosas en las cuales debemos claramente actuar. La ciencia de diseminación y la implementación van unidas y no involucra solamente tener una guía, no involucra ir a, como decimos en Colombia, echar cantaleta y regañar y decir que no se lavó las manos, no, involucra ciencias del comportamiento, prevención de la salud, administración adecuada del recurso, no solo económico, también humano, habla de economía de la salud, de tecnologías de información y esto básicamente bien aplicado es lo que probablemente permite alinear ciencia, investigación, innovación y aplicación real en nuestro medio. Ahora bien, existen muchas teorías en el comité de infecciones en el cual trabajo. Tengo unos compañeros maravillosos, el jefe Alberto Vargas, la microbióloga, la médica microbióloga María Montoya, mi compañero el doctor Cristian García, el doctor Carlos Garcés, la médica de prueba la doctora Diana Díaz. Pues básicamente hemos con los años desarrollado esta estrategia también con algunas profesoras como la doctora Liliana Franco, la enfermera jefe Liana, que nos enseñaron a empezar a evaluar mejor esto. Y aquí entonces un punto que yo quiero presentar es ¿qué hacemos? Y a mí esto es lo que más me ha gustado y cada uno por favor le pido que descubra qué puede aplicar. Lo primero, identificar el problema. Usted puede tener estrategias como fuga, lluvia de ideas, puede tener estrategias como los paretos, el Lean Six Sigma, lo que usted considere, pero priorice, es importante eso. Queremos a veces hacer muchas cosas en los comités de infecciones, pero está claro que hay que priorizar. Dos, hay que buscar el conocimiento, porque el conocimiento ya lo vimos, ya está, pero hay que ajustarlo al territorio o institución. Y ante eso, hacer guías no es tan fácil. Usualmente lo que hay que hacer es adaptar o adoptar. Una implica simplemente copiar al pie de la letra lo que dice el texto. Eso yo no es lo que más recomiendo en nuestros entornos latinoamericanos. Probablemente mejor hay que adoptar las situaciones a los entornos que tenemos. Y a veces hay que cambiar algunas cosas. Hay que detectar barreras y facilitadores que puedan aterrizar esas guías o recomendaciones a lo que tenemos. Elegir, y a veces para nosotros es difícil elegir. Ay, ¿qué hago? ¿Será que pongo clorexidina o no pongo clorexidina? Hay que elegir, hay que tomar decisiones. Para eso nos entrenamos y para eso somos profesionales en esto. Hay que elegir con base en la mejor evidencia, pero también en nuestro conocimiento tácito y en lo que tenemos de recursos. Y de allí después hay que gestionar ante los gerentes, pero también ante los agentes clave en los procesos para implementarlos, desimplementarlos. Hay que diseminar y educar. Yo no puedo justamente instaurar una medición si no he educado previamente al respecto. Y después de la educación, de la implementación, hay que supervisar, evaluar con indicadores, evaluando el conocimiento que voy adquiriendo, evaluando qué cosas sí sirven en mi institución, qué cosas no sirven y finalmente volviendo a comunicar, pero comunicar no solo entregando datos, sino también escuchando y retroalimentándose para volver justamente útil el proceso. Y ante ello, entonces yo tengo estos puntos que son 6 en relación a lo que tiene que ver con un paquete de medidas, un care bundle para que tenga cumplimiento y tenga impacto. Porque lo que más adoro es que las cosas no solo se cumplan, sino que en realidad tengan impacto. Hacerlas por hacerlas no me convence muchas veces en su implementación. Y es una opinión personal. Muy bien, lo primero, el bundle tiene que tener una definición clara. Y el bundle no son 17 medidas como los van a tener todas las guías que vamos a revisar. No, el bundle son, para mí, 4 medidas. Algunos hablan de 3, máximo 6, pero deben ser poquitas medidas que tenga el bundle y sean las que más impacto yo vea que tienen. También este es un bundle dinámico. Si yo veo que ya una la tengo cumplida siempre, pues probablemente debo tratar de buscar otra.
El segundo punto es estandarizar y ante esto debe haber una lista de chequeo. Los pasos deben ser totalmente explícitos y aplicables para el personal de salud y, por ejemplo, en prevención de neumonía asociada a ventilador, desde el terapista intensivista, fisioterapia, terapia física, terapia respiratoria, el auxiliar de enfermería, la enfermera profesional, todos tienen que aplicar la misma guía, ¿sí? Todos tienen que saber que se pone el paciente en 45 grados, la presión del esfingomanómetro en 20 a 25 centímetros de agua, todo tal cual. Debe haber una medición sistemática y estricta del cumplimiento. Yo aquí tengo dos visiones personales. Una, no debe ser el grupo de cuidado intensivo quien lo haga. Eso lleva a veces a sesgos. Idealmente debe ser un externo y debe ser en diversos momentos del día. Si usted va todos los días a vigilar a las 7 de la mañana, va a darse cuenta que con el tiempo todo está perfecto a esa hora, pero vaya a las 3 de la tarde y eso no está así. Entonces hay que variar las horas. Y recordar que el bundle implica el full monty, implica el todo o el nada. Si yo veo que se cumplen 3 medidas y una no, pues esa medida no se cumplió en ese paciente, porque esa medida que falló fue la que justamente me pudo haber llevado a que tenga neumonía o bacteremia. El personal tiene que ser capacitado periódicamente y vuelvo a señalar, estas recomendaciones deben ajustarse al contexto, deben tener un seguimiento y es claro, un apoyo institucional para que lo que aparezca en el bundle tenga básicamente insumos. Yo no puedo pretender que en el bundle pongo que todos los pacientes tengan un tubo orotraqueal impregnado de plata si mi institución no lo tiene. Eso es absurdo señalar esos puntos. Pero más allá del recurso y de los insumos y el recurso económico, hay que pensar también en el liderazgo y la cultura, que implica que los líderes de la unidad de cointensivo, terapistas, enfermeras, básicamente también estén involucrados dentro del proceso. Ya entonces, vamos a hablar finalmente de los paquetes de medidas enseñados o evaluados como conjuntos de práctica basados en evidencia que cuando se implementan de manera colectiva optimizan, uno, confiabilidad de ejecución, implementación y mejoran resultados en los pacientes. Entonces es cumplimiento e impacto. Los bundles en general, en las infecciones que tenemos, pues se relacionan con el implante, y esto tiene que ver no solamente con el procedimiento en el cual, por ejemplo, se inserta un catéter central, tiene que ver con la indicación adecuada. Tiene que ver con el mantenimiento, y esto generalmente compete más a enfermería, pero también con la remoción, y debe ser una responsabilidad compartida entre medicina y enfermería. Y yo personalmente cada vez le doy más papel a la remoción. Lo que más hace que no tengamos infección de un dispositivo es no tener el dispositivo. Si el paciente está en cuidado intensivo, probablemente lo necesita al inicio, pero tengo que tener la madurez, claridad, cultura suficiente para retirarlo en el momento adecuado. Entonces vamos a empezar con eventos asociados a ventilación mecánica. Y sí, aquí no pongo neumonía, porque creo que uno, no hay nada más difícil de diagnosticar que una neumonía asociada a ventilación mecánica. Dos, la radiografía en cuidado intensivo solo tiene un 60% de sensibilidad para diagnosticar neumonía asociada a ventilación mecánica. Es la mayoría de pacientes que usted tiene más de 8 días bajo ventilación mecánica se colonizan de bacterias diferentes en su vía aérea y básicamente si usted toma cultivos todos los días sin ningún criterio clínico asociado, pues va a tener que son positivos y va a ser muy difícil que el personal no lo trate. 4, hay muchas otras condiciones diversas a infección o diferentes a infección que pueden hacer que un paciente se descompense. Embolia pulmonar, edema pulmonar, atelectasias, hipersecreción. Y en estos contextos está claro que en muchos de esos casos se dan antibióticos. Y los pacientes llevan 7 días de antibióticos, pero no tienen una radiografía normal. Entonces decimos que no tenía neumonía, pero el paciente tenía 25.000 leucocitos, tenía soporte vasopresor, hizo fiebre 39, le pusieron 8 días de antibióticos, creció una Cinetobacter baumannii, pero no tenía neumonía. Ese es un falso diagnóstico de neumonía asociada a ventilador. Las traqueitis, las traqueobronquitis pueden ser muchas veces neumonías asociadas a ventilador que no se ven en la radiografía. De ahí que uno dice, no, entonces hagamos tomografía a todos los pacientes. Pero una cosa que me enseñó el jefe de la unidad de cuidado intensivo donde trabajo, el doctor Juan David Uribe, es que básicamente llevar el paciente fuera de la UCI con ventilación mecánica implica un mayor riesgo real de verdadera neumonía nueva. Y a pesar incluso de tener equipos adecuados y de tener ventilador de transporte, eso descompensa mucho a los pacientes. Y bajo esta condición, el doctor Klompas hace unos años en Norteamérica dijo este punto: usted tiene un paciente que está más de 2 días en ventilación mecánica y lo ve estable, y de un momento a otro le sube 3 centímetros de agua el PIB o le aumenta la FIO2 20%. Ahí pasó algo, vaya a ver qué pasó.
En ese contexto, infección es una causa que vamos a buscar. Y si hay signos inflamatorios, fiebre y se le da el antibiótico más de 4 días, eso es una condición asociada a la ventilación que probablemente esté relacionada con infección. Y ahí sí, vamos a ver cómo están los cultivos y allí es donde tomamos cultivos para saber específicamente si el paciente sí tiene una infección real, probable o posible. Miren ustedes, es la posición inicial de CDC, basarse en lo que el doctor Klompas dice y que ahora se ve reforzada por el uso de paneles moleculares y de otras medidas adicionales. Entonces, para esto, lo que nosotros sabemos es que hay sí diversos factores de riesgo para neumonía que no podemos evitar o controlar: la edad, la gravedad de la infección, el SDRA que el paciente tiene, trauma, enfermedad neuromuscular. Pero miren ustedes, hay factores del paciente que sí puedo controlar. El grado de alteración de conciencia, sí, haciendo vacaciones de la sedación, disminuyendo sedación. El paciente en coma, relajado, tiene más riesgo de neumonía. Si evito la broncoaspiración, también disminuyo el riesgo de neumonía. Si manejo la colonización, también disminuyo el riesgo de neumonía. Y si controlo el pH gástrico, también disminuyo el riesgo de neumonía. Son factores del paciente que puedo controlar. Los factores que más puedo controlar para prevenir la neumonía asociada a ventilador o los eventos asociados a ventilación involucran la duración de la ventilación, evitar reintubaciones, y por eso la mejor manera es evite intubar al paciente, póngalo en presión no invasiva, póngalo en presión asistida, con presión positiva. Esas son medidas que desde pandemia hemos usado cada vez más y nos están ayudando. Y un punto como sondas avanzadas más allá del píloro, tener entonces menos transfusión, poner la posición a 30-45 grados y la higiene oral son claves para que justamente disminuyamos nuestros puntos de infección. En neumonía asociada a ventilador está claro que el mayor riesgo se presenta entre el día 5 a 7. Sí, muchas veces pensamos que después del día 15, pues el paciente está en el ventilador y va a tener mayor riesgo, pero la mayoría de las neumonías se presenta en el día 5 a 7, mientras tenemos una adaptación adecuada de nuestro microbioma respiratorio, de la interacción entre el eje intestino, estómago y pulmón, y en ese contexto entonces vemos que allí es donde más se presentan y a veces es donde menos intervenimos. De ahí que estrategias que han aparecido este año como: 1. El uso de antibióticos nebulizados los 2 primeros días de ventilación del paciente en situaciones en donde hay riesgo muy importante. Es una situación que los franceses probaron, está publicado en New England Journal of Medicine, y que podría ser una estrategia interesante, pero ojo, el riesgo es resistencia, el riesgo es efectos secundarios, y de ahí que pues nosotros, por ejemplo, lo aplicamos solo en pacientes de muy alto riesgo como trasplante pulmón y tromboendarterectomías, que tienen altas tasas de neumonía en el mundo, y cada institución debe ver eso en adelante. Pacientes con neurotrauma, pacientes con evento cerebrovascular que quedan con Glasgow bajo. También hay estudios señalando que 2 días de antibióticos pueden disminuir hasta 40% las tasas de neumonía asociada a ventilador. Eso hay que evaluarlo en el medio, individualizarlo. No necesariamente en todos los contextos puede aplicarse, pero hay que conocer esa evidencia y saber si la puedo o no aplicar en mi unidad. Por último, recordemos que los eventos asociados a ventilación mecánica dependen entonces de muchas cosas, de ahí que una sola medida no impacta, y de ahí que justamente una estrategia multimodal que involucre el uso adecuado de los dispositivos, un monitoreo, retroalimentación, educación y cambio cultural con adherencia a las medidas es clave para prevenir infecciones. Y aquí yo antes se los había traído como círculo y ahora se los pongo como una escalera. Usted ya identificó su problema. Ahora entonces busquemos el conocimiento, una guía maravillosa que aparece este año encabezada por el doctor Rosenthal de la Sociedad Internacional de Control de Infecciones, Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, una guía encabezada por el doctor Klompas del CDC del 2022, y yo sé, en Argentina, en Chile, en México, en todos sus países hay guías. Yo les traigo la colombiana, es de Bogotá, con la Asociación Colombiana de Infectología a la cual pertenezco, y pues que mostramos orgullosos. Y esta básicamente nos dice: primero, el paciente requiere o no ventilador. Si no requiere ventilador, piense en ventilación mecánica no invasiva. Y ahí en ese paciente no deje de prevenir. ¿Haciendo qué? Movilización temprana, fisioterapia, cabecera a 30 grados, higiene oral con cepillado y aspiración de secreciones orales a necesidad. Si usted sí requiere intubarlo, entonces tenga en cuenta que si lo va a sedar, trate de sedarlo con el menor medicamento posible, evitando benzodiazepinas al máximo, evaluar diariamente si el paciente requiere estar intubado o no, haciendo interrupciones diarias de la sedación e implementando protocolos para disminuir sedación. Y por otra parte, nuestros bundles.
cabecera a 30 a 45 grados, higiene oral con cepillado, aspiración de secreciones orales antes de cada cambio de posición o a necesidad, mantener el circuito del ventilador limpio, no cambiamos los circuitos del ventilador, no cambiamos los tubos orotraqueales ni los catéteres centrales, eso se hacía hace 20 años, a pesar de que el paciente esté colonizado por KPC, no lo cambiamos por protocolo, no lo debemos hacer porque favorecemos mayores eventos en estos contextos. Y aquí, entonces, yo muestro algunas de las medidas, por ejemplo, que nosotros hemos adaptado de la recomendación americana y a la cual hemos dado nuestro toque personal. Entonces, lo primero, nuestros intensivistas, aquí agradezco mucho al doctor Felipe Santiago, que trabaja con nosotros y que nos ayudó a reevaluar esto justamente. Y bueno, entonces los intensivistas son los que, terapistas, son los que tienen el punto de evitar la intubación y prevenir la reintubación y especialmente prevenir la autoextubación del paciente. El segundo, minimizar la sedación, algo que compete en un circuito de trabajo del intensivista, pero a todo el equipo. Tres, mejorar la condición física del paciente y terapia física nos ayuda en estos contextos. Cuatro, esto ya es más acción de enfermería, elevar la cabecera a la cama 30 a 45 grados. Y el último punto, o un punto adicional, proporcionar cuidado bucal con cepillo de dientes sin clorhexidina. Esta es una discusión de no acabar. Hace unos 20 años los metaanálisis decían la clorhexidina puede ayudarnos en algunos contextos disminuye la neumonía asociada a ventiladores en 35%. Entonces por eso muchas unidades, la de nosotros incluyéndolo, empezó a usarlo. Pero empiezan después a aparecer estudios diciendo, y estudios de alta calidad, no en todos los pacientes sirve, probablemente es en algunos pacientes que se benefician más, probablemente los que más sirven, los pacientes cardiovasculares con bajo tiempo de intubación. Y en los últimos 10 años aparecen estudios que dicen, ay, resulta que la clorhexidina por interacción con el óxido nítrico puede causar más disbiosis del tracto gastrointestinal y favorecer resistencia y además la clorhexidina puede deteriorar un poco más el tubo orotraqueal, dañar el tubo, favorecer broncoaspiraciones de clorhexidina, lo cual llega al pulmón y aumenta mortalidad. Y en los últimos años entonces empieza a aparecer evidencia de que clorhexidina aumenta mortalidad. Entonces dirán, pero entonces, ¿qué hago? Tome las decisiones. Nosotros decidimos no usar clorhexidina. Y un punto muy importante es que cuando usted implemente o desimplemente medidas, evalúe. Y si al quitar la clorhexidina no le aumentaron sus tasas es porque probablemente no la necesitaba y si le disminuye la mortalidad es que de pronto la clorhexidina sí estaba causando un efecto negativo en sus pacientes. Nosotros preferimos el cepillado de dientes mecánico con lavado con solución salina y crema de dientes con dos consideraciones. Mínimo 3 veces al día, 2 veces a cargo de enfermería, una de terapia respiratoria. Podrían ser más, algunas guías dicen que al menos una vez al día, pero creo que hay que hacerlo con más frecuencia de una. Y hemos encontrado, esto sí es algo que digamos surge de nuestra inventiva, es que como tenemos muchos pacientes colonizados con bacterias multiresistentes en la vía aérea, pues resulta que se coloniza el cepillo de dientes y acabamos cepillándolo todos los días y reinoculando al paciente. Entonces por eso cambiamos los cepillos de dientes periódicamente, especialmente en los pacientes colonizados. Ya vienen otras medidas como que, ojo, se cambia el circuito del ventilador solo si está visiblemente sucio o tiene mal funcionamiento como una fuga, pero lo que sí hacemos es eliminar el exceso de líquido que surge de la condensación. Los niños, especialmente que tienen mucho broncoespasmo, algunos adultos hiperproductores, tienen mucha condensación y se acumula mucha humedad y agua claramente dentro del corrugado. Eso sí hay que eliminarlo y a veces varias veces al día, pero no se cambia el circuito del ventilador. Y un punto que viene a aparecer como una de esas estrategias adicionales es usar tubos de succión continua subglótica y eso en general tiene más impacto en los pacientes que tienen ventilaciones mecánicas prolongadas. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido que muchos de nuestros pacientes salen de cirugía cardiovascular y la ventilación mecánica es menor a 24 horas, pero hay algunos pacientes que sabemos que sí se quedan mucho más tiempo en el ventilador y esto tiene que ver con posoperatorios de trasplante de pulmón, pacientes que tienen paro en las unidades de urgencias y allí en esos pacientes tratamos de que desde el inicio estén con ventilación y con intubación con este tipo de tubos. Los intensivistas tienen muy claro considerar traqueostomía temprana, alimentación postpilórica y otra cosa que viene cambiando con los años es que antes decíamos hacer medición de la presión del neumotaponador cada 8 horas. Ya se sabe que eso puede, uno, favorecer transmisión cruzada y dos, puede hacer que en el punto de aumentar y bajar la presión tengamos alteraciones dentro del sistema que pueden favorecer broncoaspiraciones. Entonces por eso solo se da una vez al día cada 24 horas o cuando lógicamente se presuma que el manguito está con una presión no adecuada.
Este podría ser un bundle, por ejemplo, semanal de lo que se ve y vean ustedes al final, porque aquí hay 68%, si resulta que se cumplieron en la mayor parte todas las medidas, pues porque una falló, en una solo en el 68% de los casos se revisó la presión del neumotaponador y en ese contexto tengo que ir a ver qué pasó ahí y resulta que los dos manguitos que había en la unidad o los tres manguitos salieron de circulación al tiempo, eso a veces pasa y hay que tener en cuenta eso a la hora de evaluar justamente estas interacciones. Escogimos estos cuatro, pero usted puede escoger los que quiera basando en su experticia, pero sí la recomendación es no más de 6, porque es difícil evaluarlo, difícil medirlo y los resultados no necesariamente van a cambiar bajo ese entorno. Pasemos entonces a infección de torrente circulatorio asociado a línea central o a catéter central. Y aquí un punto que tenemos es que hay varias definiciones. Recordar que hay bacteremias primarias, infección primaria sanguínea, que pueden ser de foco desconocido, esas son muy difíciles evaluarlas en la vigilancia epidemiológica, lo que conocemos como bacteremia asociada a injuria de mucosas, que se presenta en neutropénicos, en pacientes con trasplante de médula ósea y enfermedad de injerto contra huésped, y las otras, que son las dos definiciones que ya en su institución o en su país deciden cómo aplicar. En Colombia se ha tomado el modelo americano que habla de el CLABSI, la infección de torrente sanguíneo asociado a línea central. Y esto básicamente implica que todo paciente que tenga un catéter central y básicamente tenga una bacteremia con microorganismos relacionados como patógenos profesionales asociados a bacteremia, si ese catéter central tiene más de 48 horas y usted no tiene un foco secundario, la bacteremia se debería adjudicar al catéter. A mucha gente no le gusta esta definición, es más sensible, ¿sí? Pero creo que también ese es un punto importante. Al ser tan sensible, nos ayuda a buscar la causa o nos orienta más a buscar la causa y sí, a tener unas tasas mucho más sensibles. Mientras tanto, el CLABSI o la infección asociada al catéter implica, uno, o retirar el catéter y cultivar la punta, eso ya casi no lo hacemos porque en general lo que tratamos es de preservar el dispositivo y por eso lo que hacemos es medir el tiempo diferencial entre la toma de hemocultivos, primero a través de la vena periférica y después a través del catéter. Estos hemocultivos no deben ser tomados, máximo el tiempo de diferencia debe ser de 5 minutos, idealmente deben ser tomados al tiempo, deben tener el mismo volumen. Y bajo ese sentido, lo que sabemos es que si hay un gran inóculo relacionado con el catéter, pues van a crecer más rápido en el catéter y el tiempo de diferencia va a ser crece en el catéter primero y 2 horas después crece a nivel periférico. Pero si el inóculo es global, es decir, la infección está diseminada en todas partes y no tiene que ver con el catéter, pues puede crecer al mismo tiempo o a veces primero a nivel periférico o con poco tiempo de diferencia. Esto nos ha ayudado mucho, pero no es perfecto. No es perfecto porque, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, al ser un microorganismo que produce inóculos tan grandes, lo que se ve es que típicamente los catéteres pueden crecer los hemocultivos al tiempo que a nivel periférico. Y eso lleva a puntos erróneos en la interpretación diagnóstica, que en Staphylococcus aureus no requiere un catéter, puede claramente aumentar la mortalidad. Con Cándida, por el contrario, Cándida crece a los 3-4 días. Entonces, a veces es difícil tener los tiempos diferenciales en estos entornos y estas medidas con estos dos microorganismos se ha visto que no necesariamente son las mejores. De ahí que la sensibilidad es buena, 80%, especificidad es buena, 90%, pero no necesariamente es aplicable en todas las circunstancias clínicas y debemos, como gente que trabaja en prevención de infecciones y el tratamiento de las mismas, tener en cuenta estos criterios y contextos. Muy bien, entonces ponga su dolor. ¿Cuál es su problema? ¿Dónde está la situación? Y yo adoro el diagrama de Chicago, el diagrama de espina de pescado, para evaluar por métodos, materiales, medio ambiente, mano de obra, maquinaria y medición cuál es el problema. Y yo creo que no vamos a evaluar uno de estos. Esto nos ayuda hacia saber qué está fallando y qué debemos medir. Porque, por ejemplo, si es que los catéteres son de mala calidad, pues usted puede hacer un bundle perfecto 100/100 y las tasas no le van a bajar. Si usted tiene infusiones contaminadas que vienen desde la central de mezclas o desde el laboratorio farmacéutico que produce los medicamentos, las nutriciones están contaminadas, usted tiene su bundle perfectamente en 100/100, pero van a seguir presentándose las infecciones. Ahí no es el problema. Y justamente basados en eso, pues tenemos que acudir a evidencia clínica de alta calidad. Hemos mencionado ya guía argentina, guía bogotana, guía americana, y con base en eso detectar barreras y facilitadores, puntos en donde yo pueda llegar a actuar. No voy a hacer una revisión específica de esto. Y aquí tengo que
específicamente definir qué voy a hacer. Entonces, sí, lo primero es evaluar las indicaciones del uso del catéter. En eso yo veo que muchos grupos sí están muy avanzados en terapia intensiva, en básicamente conocer esas indicaciones reales, pero también hay que saber entonces cuándo retirar los catéteres. No porque esté en cointensivo, todo el mundo tiene que tener una línea arterial o un catéter central. Finalmente, si se decide implantar un catéter, pues en muchos casos se ve la técnica de inserción medida como un bundle o como un paquete de medidas, pero aquí recomiendo mucho para evitar a veces desgastes y nada cosa en la medición, evaluar desde el comité de infecciones al cuánto tiempo se están infectando los catéteres. Si los catéteres se infectan todos después de 20 días, pues el problema no está en la técnica de inserción y de pronto usted sí tiene que capacitar y retroalimentar, pero no necesariamente implica una medición de absolutamente todos los procesos, porque he visto que a veces dicen, no, no paso el catéter porque tienen que venir a vigilármelo. No, eso es inadecuado porque podemos incluso alterar la seguridad del paciente. Y bajo esos puntos, probablemente lo que hay que hacer es tener una adecuada medición desde el Comité de Control de Infecciones. Ya entonces viene, si la adherencia a las recomendaciones de mantenimiento que deben ser diseminadas dentro de todo el personal, médico de enfermería, y viene después entonces lo que conocemos como la supervisión. Hay una medida muy importante que nos ha ayudado mucho, en particular con personal de entrenamiento, y es esto, que es básicamente la estrategia MAGIC, que viene del grupo de Michigan para evaluar una guía para la implementación adecuada de catéteres, especialmente para medicina en casa, pero también se puede aplicar en las unidades de cointensivo. Vuelvo y lo señalo, es una aplicación que en cualquier smartphone corre y nos pregunta, de acuerdo al medicamento que vamos a poner, de acuerdo a la autorización por infectología, el tipo de vena que yo tenga, cuál es el mejor catéter que debo implantar, y también de acuerdo al tiempo en que yo vaya a tener ese catéter o crea que vaya a tener ese catéter, pues básicamente me dice cuál es el mejor catéter que debo implantar y cuál definitivamente no puedo implantar. Y bajo ese punto, digamos que sobre todo a personal de entrenamiento, esto nos ayuda para tomar la mejor decisión. Y no soy pediatra, pero el Mini Magic creo que también ayuda en muchos de estos contextos donde incluso no hay tanta evidencia y donde puede ayudar mucho más a tomar la mejor decisión en cuanto al catéter a aplicar. Finalmente, entonces, vamos a revisar algunas de las medidas, y la primera es: elija adecuadamente qué paciente requiere o no requiere un catéter central. La segunda, educación para el personal. La tercera, bañe a sus pacientes diariamente. Y cada vez usamos más el baño en seco con toallas impregnadas de clorexidina, y si no puede hacer eso, bañelo con jabón, con clorexidina. Eso tiene más evidencia para bacteriemias por enterococo y por Staphylococcus aureus y epidermidis. Hay menos evidencia para gram negativos. Uno que otro estudio, uno que otro autor en el mundo dice que le ha servido para gram negativos, pero donde tiene más cantidad de evidencia es para gram positivos. En la inserción, entonces, tener un procedimiento básicamente con lista de verificación, medible o no medible. Todo el personal debe lavarse las manos, se debe preferir la vena subclavia. La recomendación anterior decía evitar la femoral, ahora se van a preferir la subclavia, pero recordar que en hemodiálisis crónica la subclavia a veces tiene algunos problemas de permeabilidad vascular. Usar un kit estéril de un solo uso, usar ultrasonido como una medida de seguridad para el paciente y precauciones de barrera estéril durante la inserción. Entonces, esto parece totalmente claro. Vamos a ver si yo aquí puedo aclarar. Ay, no pude, perdón, qué pena. Vamos a ver si yo aquí puedo dar un zoom a lo que quiero y vean ustedes. Aquí el personal, el que está poniendo el catéter, tiene toda la protección, pero vean a esta persona que está acá, el estudiante que está viendo cómo pasa el catéter. Está con influenza y está con neumococo de estafilo en su vía aérea y está tosiéndole al catéter a pesar de que esté protegido. Esa es una circunstancia que debemos tener en cuenta a la hora justamente de hacer que todo el mundo use medidas de barrera estéril. Y un punto importante es usar clorexidina para preparación de piel, y aquí yo les pongo esta regla del 2 o 3. ¿Qué es el 2 o 3? En muchos centros de los que trabajamos tenemos estudiantes de formación que deben aprender, después de idealmente trabajar en simuladores, a pasar catéteres. Pero no puede pasar que lleguen como pasaba hace algunos años, que no, intenté 17 veces y a la vez 18 pude pasar el catéter. No, eso implica falta de seguridad para el paciente. 2 o 3 punciones máximo, en algunos sitios es una por el residente, y si no puede, hace el profesor con mayor experiencia a tratar de hacerlo, y podemos volver a intentar para la próxima vez, evaluando qué error cometimos para poder pasar adecuadamente el catéter. Ya entonces, cuando tenemos nuestro catéter implantado, tenemos que tener una adecuada cueva por enfermería.
Se prefiere usar apósitos impregnados con clorhexidina para todos los adultos y los niños mayores de 2 meses. Lo ideal es cubrir con apósito transparente y cubrir este punto con antiséptico con clorhexidina. Y ojo, no manipularlo todos los días, cada 7 días. Pero si el apósito está sucio, flojo, húmedo o con sangre, sí debe cambiarse diariamente y hacerse curación. De ahí que, por eso, hay que vigilarlos todos los días. En cirugía cardiovascular nos pasa una situación y es que el paciente sale totalmente anticoagulado de la circulación extracorpórea, entonces casi siempre esos catéteres tienen mucho sangrado alrededor. Entonces le ponemos estos apósitos como el de la foto y no pegan o se despegan en media hora. Entonces lo que hacemos es ponerles gasa 24-48 horas y una vez ya pase para el sangrado, sí ponemos estos apósitos si el catéter va a durar más tiempo. Es clave que los puertos del catéter, los conectores sin agujas y los puertos de inyección, antes de que accedamos a ellos, deben ser desinfectados con alcohol. Y esto es probablemente la medida en la que nos fallamos. Y no solo es hacer así, sino que hay que contar idealmente la técnica de los 3 a 6 segundos para que pueda efectivamente dar una limpieza adecuada. Y un punto adicional que ya hemos mencionado, no se reemplazan los catéteres por protocolo, si lo que se hace es que los equipos se reemplazan. Anteriormente se decía que cada 96 horas, ya podemos hacerlo cada 7 días, excepto para los que tienen que ver con transfusión, con formulaciones lipídicas, y en ese contexto sí preferimos cambiarlos con tiempos menores. Cada unidad debe tener su protocolo. Puntos adicionales: si usted ya cumplió todas las medidas anteriores, usted sigue con tasas elevadas, catéteres centrales impregnados con antibióticos y antisépticos tienen buena evidencia en adultos, moderada en pediatría. Sellado con antibióticos, entonces en vez de poner heparina, sello los catéteres con antibióticos. Eso sobre todo en hemodiálisis sirve, igual que el uso de activador tisular de plasminógeno. Yo en Colombia no he visto que nadie lo haga, no sé si alguien lo hace, pero pues está escrito en las guías. Uso de accesos arteriovenosos en lugar de catéter central, la calidad de evidencia es baja, eso más aplica a unidades renales. Y ungüentos antimicrobianos, eso aplica más en unidades renales, no necesariamente en unidades de cuidado intensivo agudo. Lo que sí tiene algo de evidencia en unidades de cuidado intensivo agudo es el uso del hub, de la tapa con antiséptico o un puerto protector para cubrir los catéteres, pero vuelvo y lo señalo, la misma guía americana dice, use esto después de que ha hecho todas las otras medidas. Este podría ser un bundle, y clave del bundle, pertinencia. Revisar en diario los catéteres, evaluar que estén secos, que no haya sitios de infección visible, y aquí por ejemplo ponemos revisando el cumplimiento de la curación por protocolo cada 7 días. Evalúe el suyo, haga el suyo, y vuelvo a dar el consejo, no más de 6 medidas, 4 creo yo que es lo ideal. Por último, ya usted, como dice Valdano, técnico de fútbol, usted innova, o lo dice Guardiola, ya se me olvidó, usted innova ganando, ¿sí? Y cuando usted tiene unas tasas muy buenas, es que usted ya entonces empieza a ver qué medidas puede quitar, qué medidas puede implementar adicionales. Recordar que en Staphylococcus aureus la mortalidad asociada a bacteremia es muy alta y que en esos contextos casi siempre recomendamos retirar los catéteres cuando hay infección. Muy bien, entonces vamos a la última de las infecciones, la infección asociada a catéter vesical. Y aquí, pues, digamos que usted tiene que ver cuál es su problema. Vuelvo a presentar un diagrama de Chicago. Por favor, relaciónelo. Si su problema es en la inserción, y eso lo sabe evaluando el cuánto tiempo se le infectaron. Si se le infectan antes de 5 días, tiene que ver mucho la inserción y la justificación de tener una sonda vesical. Pero si pasa después de los 8 de la infección, ya es por mantenimiento. Hay que evaluar las guías. Pongo 3 acá, 2 argentinas, una norteamericana. Y la guía argentina que aparece en el 2025 nos señala un punto muy similar de prevención de infección asociado a lo que tenemos antes. No se recomienda uso de antibióticos, debe haber personal entrenado, debe haber técnica estéril, debe usarse la sonda con menor diámetro. Y un punto que aparece es que la guía argentina, por ejemplo, dice que se recomienda utilizar soluciones acuosas de clorhexidina o yodadas, aunque hay que tener en cuenta que los antisépticos de base alcohólica pueden irritar, dañar las mucosas y eso puede aumentar la susceptibilidad de infección. Sin embargo, yo quisiera mencionar que hay estudios, por ejemplo, de hace 10 años hechos en Latinoamérica que señalaban que el agua y jabón también puede ser útil y, por ejemplo, en niños menores de 2 meses, eso es lo que usamos porque la clorhexidina puede ser muy tóxica y no necesariamente vemos que haya mayores tasas de infección. Yo creo que en muchos contextos el agua y jabón puede ser suficiente. No se recomienda necesariamente uso rutinario de sondas impregnadas con antisépticos, con antibióticos o sondas
sondas, por ejemplo, de plata o con revestimiento hidrofílico se usan es cuando básicamente no se han superado estas medidas o cuando, por ejemplo, en medicina ambulatoria los pacientes las prefieren. El manejo de mantenimiento siempre debe implicar, uno, mantener el catéter por debajo de la vejiga, evitar que la bolsa, lo que llamamos en Colombia el cistoflujo, esté en el suelo, vaciar la bolsa recolectora cuando supere igualmente los 400 mililitros, puede ser menos en pediatría, hacer una higiene rutinaria al meato, limpiando regularmente el meato, y allí la clorhexidina podría ser un poco más efectiva que la solución fisiológica. Pero definitivamente, y aquí hablo de la experiencia, lo que más nos ha ayudado a disminuir infecciones en este contexto es no ponerle sonda al paciente o quitarla rápidamente. 50% de las sondas vesicales en cuidado intensivo no están indicadas. En 48 a 72 horas estas sondas ya se colonizan y ya tienen usualmente biopelícula. Y bajo esos puntos entonces también hay que tener en cuenta, basados en eso que acabo de decir, que si usted toma urocultivos a los 5 días, en la mayoría de las situaciones el urocultivo va a salir positivo. Y eso básicamente implica que tengamos que dar más antibióticos y a veces uso inadecuado de antibióticos y resistencia. El grupo de Argentina nos trae este maravilloso bundle aplicando las medidas que hemos evaluado y vuelvo a señalarlo, usted debe definir si según sus tiempos de infección aplica los bundles de inserción, los de mantenimiento o los dos. Evalúe qué es lo que sucede y escoja 4 o 5 medidas que le ayuden. Basados en ese punto, muestro que hay que tener un adecuado indicador de evaluación, que hay que socializarlo, diseminarlo y que de todos modos hay que capacitar periódicamente al personal en todas las técnicas para evitar que tengamos este tipo de infecciones. Una situación que vemos en particular, y pues aquí yo agradezco mucho el trabajo conjunto que hemos tenido en nuestra unidad, es que los intensivistas que trabajan con nosotros están convencidos de que el último foco que buscan es el urinario. Y ese verbo de yo urocultivo, tú urocultivas, el pan cultiva, vosotros policultiváis, no se aplica en nuestra unidad y se tratan de hacer estudios con un foco totalmente establecido. Y urinario sabemos que es el último foco que buscamos, no tomar cultivos, digamos, en metralleta o en shotgun para estos pacientes, sino hacerlos protocolariamente y con mucha clínica asociada. Cuando tenemos este tipo de infecciones, también hay que hacer análisis de causa raíz para saber por qué se infectaron. La mayor causa reconocida es que el catéter duró más tiempo del que era y en general también a veces puede ser que no apliquemos las medidas y hay que hacer retroalimentación no solo de los puntos negativos, también de los positivos. Llevamos 2 años sin infección, eso también hay que a veces evaluarlo y también hay que volver a retomar con personal médico y de enfermería cuándo está indicado un catéter, cuándo no, para que justo tengamos retiros tempranos. Y aquí yo quisiera destacar lo que la evidencia está trayendo cada vez más a colación, y es que el retiro de sonda vesical muchas veces no sea una acción eminentemente médica, sino que también puede ser una acción dirigida por enfermería. El médico, ¿para qué necesita una sonda vesical en el paciente en cuidado intensivo? Para medir gasto urinario, pero no todos los pacientes lo requieren. Y en ese contexto, enfermería muchas veces puede retirar la sonda sin que necesariamente el médico dé la autorización, porque muchas veces el médico no lo tiene en cuenta y no la retira. Si quiero hacer énfasis en esto que me parece bueno, bonito y barato, hacemos un cuidado del meato urinario diario, pero ¿qué tal si lo extendemos un poquito más como aquí propone este grupo asiático? Y si lo extendemos más nos baja 50% el riesgo de infección, usualmente cuando los catéteres duran más de 10 días. Eso es algo que impacta notablemente y no importa si es con clorhexidina o con simplemente agua y jabón, si lo hace con clorhexidina de pronto hay algo más de resultados, pero tener en cuenta que a veces puede ser abrasivo para algunos pacientes. En neumonía asociada a ventilador, no cambiamos tubos orotraqueales por protocolo. En catéter central, no cambiamos catéteres por protocolo. Y la pregunta es, ¿en catéter vesical tenemos que cambiar por protocolo los catéteres? Sabiendo que cada vez que yo quito una sonda y vuelvo a poner otra, genero más trauma, genero alteración de una microbiota que ya está quieta y estable. Ese es un punto que tenemos que revisar a futuro. Y esto diverge de lo que hacemos en el paciente ambulatorio. Y vuelvo a señalarlo, uno innova cuando está ganando. Y ahí, por ejemplo, nosotros hemos visto que no cambiar la sonda vesical, sino más bien retirarla tan pronto podemos, es lo que justamente puede hacer que disminuyan más rápidamente las infecciones. Les agradezco mucho la atención. Hemos hablado y evaluado justo estos puntos de prevención, pero la infección asociada a dispositivos está cambiando en cuidado intensivo. Tenemos terapia de reemplazo renal crónico con hemofiltro, hemodiafiltración, hemodiálisis intermitente, SLET,
varias siglas que a veces ni conocemos. Estamos teniendo asistencia ventricular, ECMO, en nuestras unidades que implican riesgos notables y retos notables a la hora de prevenir. Pero la vigilancia de las infecciones asociadas a dispositivos, yo creo que hay que ampliarla mucho más. Eso depende de nuestra capacidad, de nuestros recursos y del control que tengamos sobre las que más vigilamos. Y de ahí que hacerlo también en los pisos de hospitalización para estos mismos dispositivos, pero también para catéteres PIC, catéteres centrales, catéteres de línea media y la neumonía asociada, la neumonía no asociada a ventilador, que puede ser o de implicar más mortalidad que la neumonía asociada a ventilador, es algo clave que debo tratar de tener si quiero un programa integral de control de infecciones en mi hospital. Basados en eso, entonces, un bundle funciona si las medidas están claras, están estandarizadas, se mide su cumplimiento de una forma estricta, se capacita al personal, hay respaldo institucional y se garantizan insumos y cultura de seguridad. Basados en esto, les agradezco mucho esta atención y los invitamos al mejor curso de control de infecciones que yo he hecho. Pude estudiar con los profesores Mercelles, con la profesora Brenner en Chile. Me siento muy orgulloso de eso. Pero cuando ellos vinieron a Colombia y nos dieron este curso y lo pudimos discutir entre varios colegas, fue una experiencia maravillosa. Ahora es virtual, lo recomendamos mucho. Es una experiencia maravillosa de compartir con otras personas conocimiento y también acción e implementación. Y recordar que en la página de ASLACI estos videos, estos documentos se están actualizando periódicamente y los pueden encontrar. Les agradecemos mucho, muy amables, muchas gracias.